El campus es la herencia de una historia. Un gran tributo a esas mentes grandes que aportaron a la construcción de lo que hoy es nuestro Parque Universidad. Espacios llenos de letras, números, notas musicales e historias. Un Parque Universidad que crece con el objetivo más sensato: conservar los rincones llenos de memoria y avanzar en la construcción de los espacios del mañana. La dignificación de lo público. Una universidad que se adapta en infraestructura a los nuevos retos que esta época nos propone. Una universidad más grande, con espacios modernos. Una universidad para todos. La universidad del futuro. Ayúdanos a seguir construyendo el Parque Universidad más grande de Santander. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Vive la UIS. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este espacio académico y informativo a través de la página de la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander. Les saluda el profesor Iván Padilla, asesor del consultorio jurídico de la Escuela de Derecho y coordinador de la línea de migración y atención al migrante de la Escuela de Derecho y del consultorio jurídico. Les doy una muy cordial bienvenida a este nuevo espacio en el que les hemos invitado a unas personas muy especiales, muy conocedoras y bueno, ya verán por qué les digo esto, acerca del tema de la migración y en especial pues de la migración desde Venezuela. Y pues la invitación de hoy es para que hablemos un poco acerca de este tema en términos generales, pero especialmente acerca del Estatuto Temporal de Protección para los Migrantes Venezolanos. Entonces, hoy vamos a tener un espacio muy especial. La idea es que pues la universidad es un espacio académico, pero también es un espacio de formación, es un espacio en el que queremos orientar, en el que queremos informar, y hemos invitado precisamente a 4 personas que han hecho ese ejercicio desde que básicamente llegaron a nuestro país. Ellos son venezolanos. Y están en nuestro país, pues, no solamente para cumplir, digamos que sus propósitos personales, sino también se han dedicado a ayudar a todos sus compatriotas en este, digamos que difícil tránsito de pasar de un país a otro, a unas condiciones nuevas, a unas condiciones diferentes, a unas condiciones distintas, que hace un poquito más difícil el ejercicio, pero que no lo hace imposible. Y que en la medida de sus posibilidades ellos han hecho todo lo que ha estado a su alcance para que esto sea, digamos que, mejor. Entonces, pues yo no quiero, digamos que ser el centro de este ejercicio, sino vamos a darle la importancia a quienes invitamos precisamente. Entonces yo les invito a que cada uno de ustedes en un corto tiempo, 1 o 2 minuticos, haga su propia presentación, digamos que nos compartan quiénes son, qué han hecho, cómo se han sentido en Colombia, y damos inicio entonces pues ya en estricto sentido pues a este ejercicio de conversar acerca de la migración y el Estatuto de Protección Temporal. Entonces vamos a empezar, digamos que pongámoslo en orden alfabético. Ana Karina. Buenas tardes, profesor. Gracias por la invitación. Bueno, Ana Karina Gómez, venezolana, ubicada en Bogotá. Soy periodista de la plataforma de Instagram Venezolanos en Bogotá. Y desde ahí pues orientamos e informamos y asesoramos a las personas en el área de la migración, los ayudamos también con lo que es la parte de empleos,
emprendimientos, etcétera. Entonces, aquí estamos a la orden. Ana Karina, ¿hace cuánto estás en Colombia y cómo te has sentido? Tengo 4 años en Colombia y no, excelente, de verdad. Ya había venido a Colombia, solamente había llegado hasta Cúcuta porque mi mamá es cucuteña. Y súper, súper, de verdad que sí, a mí me encanta Bogotá, aunque anteriormente viví en Medellín, también me gustó, pero me gusta mucho la capital. Listo, Ana Karina, muchas gracias. Ya vamos a seguir hablando entonces. Iván Durán. Buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien. Un fuerte abrazo, saludos para Ana Karina, Catherine, Mara, profesor Iván allá en Bucaramanga, un fuerte abrazo para todos. Bueno, mi nombre es Iván, yo soy comunicador social de profesión. Actualmente hago periodismo de soluciones y toda esta información, todo este contenido audiovisual lo compilamos en un canal de YouTube que se llama B Noticias, como aparece por aquí abajito y como aparece por aquí en el loguito de este lado. B Noticias está disponible para todos ustedes. Nosotros generamos este tipo de contenidos que ayuda a la población venezolana a poder conocer cuáles son sus derechos en Colombia como migrantes, a poder identificar también cuáles son los deberes que deben cumplir, valga la redundancia, y generamos este tipo de contenido para que sepan cómo pueden acceder a la educación, cómo pueden acceder a temas de salud, al tema de la educación de los niños y bueno, y diferentes derechos particulares y derechos humanos muy puntuales también para la población. Identificar que nuestra población venezolana, antes de ser migrantes, son personas, son seres humanos que son sujetos de derechos y cumplidores de derechos. Gracias, profe. Iván, ¿desde cuándo estás en Colombia y cómo te has sentido? Pues me he sentido muy bien por este tiempo y estoy muy contento porque ahorita el 20 de julio vamos a cumplir 10 años de haber llegado a este país que muy generosamente nos ha abierto las puertas. Entonces tenemos ya 10 años en este país, pues dándolo todo, trabajando, adquiriendo experiencia y reconstruyendo la media vida que nos dejaron. En eso estamos. Listo, Iván, muchísimas gracias. Catherine. Buenas, gracias por la invitación. Poquitico tiempo tiene Iván, vale, pobrecito. Catherine Fariñas, licenciada en Psicología, trabajo para el Centro de Solidaridad y también con Lucy Beltrán, ayudando a venezolanos que han migrado, pues, con el tema de duelo migratorio, también todo lo que tiene que ver con violencia de género. Los estamos ayudando ahorita con el ETPB, que es súper importante, y estamos también capacitando junto con Iván muchas personas para poder ayudar a más. Feliz de estar acá desde que llegué. Tengo un añito, me quedé encerrada, quienes me conocen lo saben. Y nada, feliz de estar acá desde que llegué. Muchísimos colombianos me han abierto las puertas y ha sido para mí una belleza y una experiencia maravillosa. Muchas gracias, Catherine. Mara. El micrófono, Mara. Hola, estaba muteada, gajes del oficio. Gracias, profe Iván, por la invitación que nos hace, que nos extendió a todos para de esta manera compartir las experiencias que tenemos y todo el trabajo que hemos venido realizando, especialmente recientemente con el tema del ETPB, ¿sí? Bueno, mi nombre es Aymara Sánchez, normalmente me dicen Mara, es más fácil, más sencillo de recordar y más cercano para todos. Tengo 3 años y medio ya aquí en Bogotá específicamente, pero mis padres son barranquilleros, así que yo soy colombo-venezolana, con mucha relación con ambos países. O sea, crecí y estudié y me desarrollé en todo tiempo en Venezuela, pero tuve la oportunidad de vivir también y compartir mucho la cultura colombiana gracias a mi familia, y eso me permite hacer un enlace de una manera diferente tanto con los venezolanos que están en este momento, como con los colombianos que están retornando y sus hijos que están retornando desde Venezuela, como con las comunidades de acogida de aquí del país, ¿no? Y ahora pues con el tema del ETPB, que siempre hemos dicho que es una excelente noticia, porque abre las puertas de oportunidades no solo para quienes lo reciben como un beneficio, sino para aquellos comunidades de acogida que pueden darse la oportunidad de recibir a estas personas, ¿no? Bueno, Mara, muchísimas gracias.
Entonces, pues la invitación básicamente que les hicimos hoy es pues para escucharles acerca de su diario vivir. Ay, perdón, Básicamente, sí, perdón, profe, nunca dije nada de qué hacía ni en dónde trabajaba, perdón. tranquila. Yo soy la directora general de Fraternidad Venezolana, que estamos en Bogotá y en Ipiales trabajando permanentemente e iniciamos exclusivamente como desarrollo de comunicaciones, formación y comunicación, educación y comunicación para los venezolanos que están en todo este proceso migratorio. Todo aquello que es importante, como Iván siempre dice, el tema de periodismo de soluciones. Yo soy ingeniero de profesión, comunicadora de vocación y coordinadora de comunicaciones de la plataforma Gran Acuerdo Venezuela, que tiene cerca de 200 organizaciones en todo el país, en toda Colombia, trabajando día a día, metiéndole el hombro a trabajar con las comunidades de acogida, con los migrantes venezolanos y los colombianos retornados, siempre para demostrar que los buenos somos más. Eso es lo que hacemos todos los días. Mara, muchísimas gracias, claro que sí. Bueno, yo diría que fruto de todo eso que ustedes han hecho es las cifras que podemos ver hoy en la página de Migración Colombia. 1.090.000 personas al menos pues tienen digamos que su usuario, al menos tienen usuario en el registro. Ese ejercicio no sale por generación espontánea, es un ejercicio que tiene que estar respaldado pues por un trabajo, y yo estoy muy seguro que ustedes han sido artífices, si no del 1.090.000, sí al menos del millón. Los 90.000 han llegado de otra manera. Pero es un ejercicio que nos gustaría pues precisamente en este espacio conocer cómo se ha hecho, cómo se ha realizado. Como ustedes lo dicen, el estatuto pues es una excelente noticia, es una herramienta. Esta mañana hablábamos de eso en un curso que estamos haciendo para los estudiantes de consultorio jurídico y pues para algunos invitados. Y pues realmente es una herramienta porque, como lo decía esta mañana, básicamente el Estado se vio en la necesidad de hacer una cosa más de lo que normalmente se hace, porque pues el flujo migratorio realmente exigía un esfuerzo, exigía una respuesta distinta a las normas, digamos, del derecho internacional, como es el tema del asilo, del refugio. Digamos que del manejo regulatorio normal de un Estado. Y pues afortunadamente se tomó la decisión política y se hizo una herramienta como el Estatuto de Protección Temporal para poder formalizar a todos los migrantes venezolanos. Pero bueno, todo eso tiene sus detalles. A eso quiero, digamos, que apuntarle un poquito en este espacio, en este tiempo, y ustedes son básicamente los artífices de que ese registro haya sido posible a través de sus espacios de comunicación, a través de sus tutoriales, a través de todo este trabajo, entre comillas, pues silencioso, pues porque quien no está interesado, entre comillas, en el tema, pues de pronto no lo conoce, no lo sabe, pero quienes estamos, digamos que, interesados en conocer de qué se trata el ejercicio de registrarse, el ejercicio de hacer o de obtener los beneficios de estar en el estatuto, pues hemos encontrado. Entonces, pues no sé quién de ustedes quiere empezar diciéndonos cómo digamos, arranca este proceso de orientar a los compatriotas, pues cómo se enteran ustedes de que hay ese estatuto y cómo empieza pues ese trabajo para orientarles a ellos en este ejercicio. ¿Quién quiere empezar? Ya Mara encendió el micrófono, yo la voy a dejar a ella que empiece, pero primero voy a decir que gracias por todas esas flores, vamos a hacer un jardín con todas esas. Yo iba a decir, Mara, que empiece porque soltó el micrófono. No, yo lo encendí para poder estar disponible para hablar y no tener que estar dándole al micrófono cada rato porque se me olvida. No por nada.
Es la verdad, si no es por el trabajo que ustedes hacen, yo les estoy sincero, yo no creería que hubiera esa cantidad de personas, al menos con un usuario, porque digamos que el solo hecho de enfrentarme a una cosa tecnológica ya es todo un ejercicio y que más de 1 millón de personas lo haya hecho. Venezolanos. O sea, primero hay que dejar como muy claro que agradecemos full a su migración, que estamos felices por eso. Pero sí hay muchas cositas que hay que tener en cuenta que pues se han llevado por el medio y fue, por ejemplo, pensar en que la mayoría de la gente que viene no tiene los recursos tecnológicos y que cuando tú implementas una política también tienes que implementar como un plan afuera en el contexto para poder ir informando a la gente. Entonces yo creo que esto sí les ha faltado un poco. Yo creo que antes de pasar por esas cosas, o sea, empecemos, como decía el profe, por dónde empezó todo, ¿no? O sea, por de dónde viene todo. Y yo creo que una de las cosas es que, en principio, Colombia no es un país tradicionalmente receptor de migrantes, ¿no? Colombia normalmente es un país expulsor de migrantes. De hecho, Colombia es un país que tiene una cantidad de migración abundante, e incluso en Venezuela aún se dice Correcto. que hay una cantidad muy grande de colombianos y sus hijos, ¿no? O sea, de segunda y tercera generación. De hecho, yo soy un ejemplo de ellos. Bueno, ya estoy aquí de regreso, pero pues un ejemplo de ellos. Y eso es importante para reconocer por las mismas condiciones de la situación en Colombia, que hace que no estés como preparado ni jurídicamente, ni socialmente para hacer esa acogida. No es porque haya un rechazo, no es porque haya una negación, porque al final cuando hablamos de persona a persona, nos damos cuenta, y siempre lo repetiremos permanentemente, ese lema que repetimos continuamente: los buenos somos más. Y eso no depende de pasaporte, de nacionalidad, no, eso depende de lo que a uno le han enseñado en casa. Y nosotros reconocemos o nos reconocemos que esos valores vienen de casa y que somos más las personas que reconocemos la humanidad, ¿no? Las necesidades, las cosas que pasa el otro, y ayudamos sin interés. Y eso pasa de este lado y pasa del otro lado, o sea, pasa en cualquier parte. Entonces, muchas veces lo que nosotros podríamos considerar que es como fallas o carencias que hay, o a veces tildados de xenofobia, es simple desconocimiento de la historia o simple desconocimiento de algunas situaciones, ¿sí? O sea, yo creo que nadie se atrevería, por ejemplo, a decirle a alguien, a un sirio: no, regrésate a tu país, porque todo el mundo sabe lo que está sucediendo en Siria, ¿sí? Entonces, cuando pasan situaciones álgidas con un venezolano y se le pueden decir cualquier cantidad de cosas, es también, tal vez a veces, el desconocimiento de la razón, la base, ¿sí? De por qué está sucediendo esta migración venezolana. No es que la gente esté saliendo porque es que le parece chévere irse del país y voy a migrar y me voy a pie, sobre todo por la mucha cantidad de personas que están yendo a pie, sino por la situación, la crisis socioeconómica, política que existe en Venezuela, que no vamos a caer en ese punto, ¿sí? Por tanto, obviamente, para nosotros, estar en este país, estar en Colombia o en cualquiera otro de los países donde están 5.6 millones de venezolanos, obviamente, primero tenemos que reconocer que nosotros tenemos que adaptarnos, los que estamos llegando somos nosotros. Y lo otro, pues los países, las políticas que se deben implementar en los países tienen que adaptarse, y Colombia está haciendo un esfuerzo muy grande. De hecho, con un gran respaldo de la comunidad internacional, todavía faltan muchos pasos más, pero al menos están haciendo este esfuerzo, ¿no? No voy a seguir porque me encadené, lo siento. No, está bien. No, y es que hay una cosa particular, chicos, y es que yo creo que este tipo de cosas suceden, o estas barreras comienzan a suceder, y brotes de xenofobia, etcétera, ocurren cuando dejamos de ver a la otra persona como un ser humano y comenzamos a tildar y a etiquetar cualquier cantidad de situaciones, que eso puede ser nacionalidad, orientación sexual, lo que sea, lo que pueda existir. Pero importante es ver en la otra persona a seres humanos que, como lo dijimos al principio, son sujetos de derecho. O sea, sus derechos van no porque sea una población migrante, no porque sea integrante de un colectivo o de unas minorías, no, pasa simplemente por el hecho de ser humanos, sencillo. Y yo creo que eso es una ventaja grandísima que hemos podido nosotros recibir
por parte del Estado colombiano cuando ha hecho esta campaña de hacernos visibles. Y por eso yo me imagino que tiene todo el sentido y por eso lo ha llamado de esa forma, porque hay que hacer visibles a unas personas que definitivamente hoy en día han migrado por mera necesidad y no por gusto. Totalmente de acuerdo. Ana Karina. Bueno, nosotros somos, tomando un poquito en cuenta lo que dijo Mara, nosotros somos los hijos de los colombianos retornados y agradecidos con Colombia por ese gran recibimiento y ahora pues con esta noticia del estatuto, ya que hay muchas personas que están irregulares, que no han podido o que no podían anteriormente, porque ya con esta noticia del estatuto ya se van a regularizar, ya van a estar como bien establecidos aquí en Colombia. Entonces, esa noticia que llega el 8 de febrero de este año, como lo dijo Mara, respaldada por la comunidad internacional, pues es una alegría, es una emoción. Ya hay muchos que, bueno, ya tienen su cita, ya están preparándose para recibir el documento, están felices, hay unos que ya están establecidos, bueno, y aquí pues paso a paso haciendo lo que es el registro, pues. Sí, bueno, realmente había digamos que la migración pues comenzó juiciosamente, por decirlo de alguna manera, 2015, 2016. 2015. Empezó Colombia, sí, y empezó Colombia pues como a hacer cositas. Bueno, entonces vamos a hacer el PIB, vamos a hacer el PEP, vamos a hacer el PEP. Empezaron a salir todos los PEP, los permisos que pudieran inventarse pues como para resolver situaciones, pero no alcanzabas. Eso no alcanzaba porque, digamos, los permisos especiales de permanencia, que fueron las últimas herramientas que se estaban usando, se les daba un tiempo de vigencia. Y entonces, bueno, solo vamos a dar 50,000 o pues los que se inscriban hasta tal fecha. Muchos no sabían, muchos no pudieron, muchos no lo hicieron, bueno. Y entonces después querían, cuando se enteraron y ya no podían. Entonces era realmente como una incertidumbre y una lotería. Bueno, vamos a ver si vuelven y sacan los permisos, vamos a ver si vuelven y hacen cosas, pero realmente pues como ustedes lo han manifestado, pues esta herramienta del estatuto sí da más esperanza, sí da esa posibilidad de tener pues mucho más tiempo, porque digamos que de entrada dijo que el registro iba a durar 2 años. Entonces, pues, da un tiempo suficiente, da un tiempo prudencial para que todos los que estén necesitados pues, de los beneficios que el estatuto pues, ofrece lo puedan acceder. Entonces, pues sí, digamos que se ha pensado más juiciosamente en el tema. Yo les veía a ustedes en sus espacios, en su live, pues digamos que esa sensación de querer que se fueran pasando las fechas. Bueno, se hizo el estatuto, en 2 meses va a empezar y empezamos el conteo regresivo. Eso parecía pues como cuando va a llegar los olímpicos, empiezan a contarte para atrás. Y me parecía genial que ustedes mismos estuvieran, digamos que tan atentos y tan ahí en ese tema. Y la relación con Migración Colombia, ¿cómo ha sido? Precisamente, pues ahora pensando en el tema del estatuto. ¿Sí ha hecho bien el ejercicio Migración Colombia? Es decir, ellos sí han ayudado a que este proceso se dé. Pues digamos que una cosa es hacer la norma, digamos que salga el estatuto, y otra cosa es que el tema fluya, que el tema funcione. Totalmente. Era lo que decía Mara también, o sea, no es que ellos no quieran, sino que como es un proceso nuevo, cometen errores. Y uno de los errores que yo creo que han cometido y que ha sido más grande, y lo hablaba también con Iván siempre en los talleres, es que no dieron privilegios a las personas que están en esos puntos visibles. Y es que esas personas deberían poder acceder a esa red y cambiar y modificar las cosas en las que los venezolanos se han confundido, pues. Eso ha dificultado muchísimo el proceso, porque hay mucha gente que, como decía yo al inicio, no maneja la tecnología. Total. Y entonces meten la pata durísimo, no sabían, ellos trataron de hacerlo,
de la mejor manera, pero pues no lo lograron. Y esas son cosas que también se tienen que tomar en cuenta. Sí, de hecho yo creo que hay un tema allí en general y es el darnos cuenta que evidentemente para hacer, pues, estaba pensando que estaba todavía muteada y yo sigo hablando muteada. A ver. Nos están reventando el teléfono, a mí también me estaban llamando ahorita. Sí, y fíjese, que evidentemente para poder implementar, o sea, se planean cosas por hacer, ¿no? Este tema de registro biométrico de los migrantes y tal, esto no es algo que viene de un año, de 2 años, esto tiene un trabajo de al menos unos 4 o 5 años en mesas de trabajo de las organizaciones de venezolanos sentados con Cancillería, en mesas de trabajo sobre educación, sobre identificación, sobre una serie de materias que son importantes para que los migrantes puedan hacer una inserción productiva en una comunidad como Colombia para poder aportar, no para ser dependientes de que haya algún tipo de ayuda. Entonces, esto viene en toda una serie de propuestas y obviamente al final lo que hace falta es el recurso. Finalmente el músculo financiero, mucha parte del músculo financiero en este punto lo colocan las organizaciones de cooperación internacional y es allí donde muchas veces quizás nosotros como organizaciones de sociedad civil venezolana trabajando con los venezolanos no entendemos mucha manera de la implementación porque pues uno a veces dice, bueno, se está invirtiendo tanto, pero todavía hay muchas carencias en la plataforma, hay algunos fallos. De parte de migración sí hay intención de hacer las cosas, de corregir los fallos, pero siempre va como más lento que la rapidez con la que va el proceso. De hecho, en algunos casos, digamos hasta ahorita, en el live de esta mañana, ya el director de Migración Colombia confirmó que en los puntos visibles, las personas que están en los puntos visibles deben ayudar a quienes se acerquen a solicitar la ayuda, a digitalizar sus documentos, a ingresar y que esa persona debe salir del punto visible habiendo agendado su cita. O sea, habiendo agendado su cita para la fase azul, que es la fase del registro biométrico, la segunda fase o la tercera fase del proceso del estatuto, ¿sí? Entonces, si deben terminar así, todos sabemos que es mentira. O sea, si la plataforma corriera rápidamente, uno pudiera decir, bueno, yo me siento y sentada haciendo todo el proceso, más la encuesta y todo, duraría 45 minutos, 1 hora poniendo con una persona. Pero no es cierto. O sea, la verdad es que uno hace el registro un día, otro día introduce los datos, otro día registras la encuesta, otro día intentas descargar la planilla, otro día intentas la cita y así vas, porque realmente el proceso no es fluido. Y como decía Catherine, estoy acostumbrada a decirte Yuri. Me puedes decir Yuri, tranquila. Gracias. Ajá, como decía ella ahorita, ciertamente mucha gente no maneja la tecnología o no tiene el acceso. Obviamente, si una persona no, está solicitando una cita de registro preasistido porque no tiene acceso a un teléfono o a internet o a estas cosas, tampoco tiene acceso para digitalizar los documentos. Entonces, tiene que prestarle todo el apoyo en todo el proceso, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema, profe, que hay que evaluar realmente, ¿no? Estamos en un contexto histórico en el que no se puede decir, y esto tiene explicación psicológica, así que sería genial que Catherine lo pudiese ampliar más tarde, porque hoy en día no se puede decir absolutamente nada porque ya todo se convierte en un problema. Y eso muchas veces ha ocurrido con la institucionalidad aquí en Colombia. Llámese Migración Colombia, Ministerio de Salud, Cancillería, con distintas organizaciones, con distintas instituciones, diferentes instituciones en Colombia. Que ya el hecho de manifestar que hay un error, que hay un fallo, lo toman como una crítica en vez de tomarlo como una sugerencia para mejorar o como una posibilidad para corregir los errores. A mí me ha fascinado el talante generoso y solidario que el director Juan Francisco Espinosa de Migración Colombia, a quien mis respetos todo el tiempo, lo cito, y él ha mantenido, por lo menos en esa relación, que ha manifestado a través de los distintos programas en vivo que han realizado.
¿sí? Y es maravilloso tener esa actitud o ese talante generoso, solidario, de acogida a la población, y miremos cómo solucionamos, cómo resolvemos inconvenientes. Y eso pasó desde la anterior dirección que existió con el doctor Kruger. Que se comenzó a forjar toda esta relación. Yo no he visto en Colombia en ningún otro momento la cercanía que una institución del Estado colombiano haya tenido con una población como lo es Migración Colombia, y eso es de resaltar. Pero no podemos tampoco tomar cada sugerencia que se hace como un justificativo para armar un problema, para romper el puente de comunicación, para censurar o para cerrar la posibilidad de que haya una comunicación. Porque de cierta manera, en ocasiones, por lo álgido del tema y etcétera, han ocurrido estas situaciones. Entonces, es una invitación clara a la institucionalidad de Colombia que se den la oportunidad de escuchar, no para responder, ¿sí? No para contestar rápidamente, sino para comprender lo que se quiere transmitir exactamente. Y entonces nosotros como comunicadores, digamos que no quiero decir artífices, porque es que aquí, como lo dijo el director de Migración Colombia en algún momento, el gran héroe de todo este programa son los colombianos. Es nuestra población colombiana, digo nuestra porque los queremos, porque nosotros los venezolanos de bien queremos a los colombianos que nos han recibido de manera solidaria en este país, nos han abierto las puertas y nos han compartido lo poco que tienen, porque somos conscientes de lo difícil que es para la población colombiana su realidad, y no solamente hablo de la realidad de violencia de hace 60 años atrás. La realidad que viven hoy en día desde el punto de vista político, social, educativo, es una situación difícil. Y nosotros, y encima tener que recibirnos a nosotros, estamos claros en lo que nosotros significamos para la sociedad colombiana, y por eso estamos agradecidos 100%. Pero no podemos convertir todo en un problema, y eso ha sido en ocasiones obstáculo para mantener una comunicación sana con la institucionalidad aquí en Colombia. Cuando nosotros, como líderes de la comunidad venezolana, como comunicadores, como gente que estamos trabajando por nuestra gente, no por personalismo, sino porque estamos preocupados y estamos acudiendo a un llamado que no nos inventamos la población venezolana. Es un llamado, como muchos de ellos lo han dicho, es un llamado que ha hecho, y es una convocatoria que ha hecho el Estado colombiano en la persona o en la institución de Migración Colombia. Y estamos acudiendo a ese llamado. Pero si yo me estoy encontrando barreras en la implementación de ese registro único de migrantes venezolanos, pienso yo, no sé qué dice el profe Iván, pero pienso que yo puedo decirles a ellos, epa, hay algo que me está impidiendo implementar de manera correcta el registro único de migrantes venezolanos. Y sabemos que eso ha estado ocurriendo, como lo estaba citando hace un momento Mara, sabemos que eso ha estado ocurriendo en los puntos visibles. 106 puntos visibles en el país, que según comunicaciones y según piezas publicitarias de Migración Colombia, se ha dicho que se ha implementado gracias al apoyo económico de la cooperación internacional, y que nuestra gente nos escriba a nosotros constantemente diciéndonos, a mí no me quisieron atender en ese punto visible, o no me pudieron atender porque no tenían un computador, o no me pudieron atender porque no había, el funcionario no tenía datos en su celular, o porque no le alcanzaba la señal, o porque no tenían un equipo con que atender. ¿Sí? Esas son cosas que preocupan, y creo que nosotros podemos decirles a ellos, epa, miren, aquí está ocurriendo algo. Ustedes dicen que tienen unos puntos visibles, claro, pero no están atendiendo a la gente, pero está sucediendo este tipo de cosas. No quiere decir que nosotros estemos asegurando que Migración Colombia sea malo. No, es todo lo contrario. Si nosotros mostramos estas situaciones es porque queremos que las cosas se mejoren. Además, nosotros sabemos el trabajo tan duro que tiene el director de Migración Colombia como para estar encima de toda esta situación, estar haciendo control también de todo el mundo. Fíjense, por lo menos hoy estaba viajando a Barranquilla el director de Migración Colombia, ¿sí? Es un hombre que trabaja muchísimo, que se tiene que diversificar su trabajo, y eso es algo que es totalmente respetable, aplaudible y reconocible, ¿sí? Entonces, importantísimo que sepamos que en este proceso se tiene que ejercer un control. Hablemos con la verdad, ¿sí? Es una invitación que nosotros hacemos, hablemos con la verdad, porque es que aquí quien está saliendo perjudicada es la población que no tiene ni siquiera para poder almorzar ese día, porque el pasaje o el dinero que tenía para comer era para pagar el pasaje para acudir a ese punto visible, como para que le digan, no te puedo atender. Bueno, y ese es otro problema, entre comillas. Pues la idea es que, pues antes de que se propusieran los puntos visibles,
escuchaba que a muchos migrantes se les estaba cobrando en sitios para hacerles el proceso. Entonces, pues también son situaciones que personas inescrupulosas, perdón, aprovechan pues para sacar provecho. Entonces, pues realmente sí se necesita que ese, digamos que ese respaldo, precisamente como les decía, no basta con colocar una norma, sino hay que hacer todo lo necesario y suficiente para que eso pueda hacerse realmente en la realidad. Y por eso ustedes todavía me vienen a decir que no son responsables de que haya más de 1 millón de personas registradas. No, eso hace parte del trabajo, profe. Hace parte del trabajo, de la preocupación. Mire, en la primera pregunta, precisamente usted se refería a eso, ¿no? ¿Cómo arrancó todo este proceso? Sí, y nosotros desde este grupo de Comunicadores Unidos arrancamos con programas en vivo diariamente. Así estuvimos Correcto. por más de un mes, haciendo programas constantemente con venezolanos en Bogotá, Ana Karina, con Fraternidad Venezolana, con Catherine, con el mismo profe Iván. Lo invitábamos a programas para dar claridades, para dar luces sobre lo que tiene que ver con pruebas sumarias. Y este es un trabajo durísimo que hemos estado haciendo y que muchas veces no es reconocido. ¿Sí? Hablando desde todos los ámbitos, ni reconocido para echar flores como lo ha hecho el profesor Iván el día de hoy, que hasta yo me pongo morado, yo no me pongo rosado, sino que me pongo morado. Pero ni siquiera desde el punto de vista económico, ¿sí? Porque trabajamos con nuestros propios recursos, ¿sí? Y los muchachos son testigos de ello, trabajamos con nuestros propios recursos, porque ni siquiera las organizaciones de cooperación internacional han podido pararse un momento en decir, venga, estos muchachos están haciendo un trabajo titánico para lograr garantizar los derechos de la población migrante. Vamos a apoyarlos a ellos. Ahí sí voy yo a meter la mano por Solidarity Center, que nos ha ayudado. Eso. Que siempre apoyamos a venezolanos. Eso, pero es una cosa que de cierta manera duele muchísimo, ¿sí? Duele mucho que de pronto este trabajo no se visibilice, que nos hagan invisibles, a lo contrario de la campaña de Migración Colombia en muchas cosas, ¿sí? Entonces, pero nada, es un trabajo durísimo que se ha venido realizando desde la comunicación, logrando que nuestra población pueda realmente cumplir ese objetivo que se planteó el Estado colombiano en hacer visibles y generar esta protección a la población venezolana migrante. No, y sobre todo que parte yo creo que parte del trabajo que de una manera u otra hemos venido realizando junto con el resto del equipo de comunicadores es el hecho, o sea, Otto, Randy, ¿cómo se llama? El mismo Aarón, Eliezer, ¿sí? Todo el equipo, Abraham, todo el equipo que siempre ha estado allí atento a replicar informaciones, a estar disponible, a responder preguntas de toda la gente que acude, Albani, ¿sí? La gente que acude, Alicia, la gente que acude a las diferentes redes que son fortaleza para comunicarse con las organizaciones y que siempre, incoherentemente, aunque parezca tonto a veces decirlo, la gente no llega a las redes de organizaciones, ¿sí? La gente no llega a las redes de fundaciones, la gente llega a las redes de nosotros y desde allí se les canalizan los casos dependiendo de las situaciones que tengan. Entonces, gracias a esas situaciones es que podemos darnos cuenta de lo que está pasando. O sea, yo como ingeniero fui formada en mentalidad científica, eso por definición. ¿Qué es lo primero que uno hace para resolver un problema? Identificar que existe un problema. Si yo, hasta en los 12 pasos de los alcohólicos anónimos existe. Primero, reconocimiento del problema. ¿Para qué? Para que uno pueda decir, existe, hay que resolverlo. Si uno no reconoce que está pasando algo, no puede implementar una solución. Aquí el tema no se trata de yo le voy a lanzar piedras a quien está implementando algo, sino mira, estamos identificando lo que está fallando y dentro de estas cosas incluso hemos hecho propuestas de soluciones. Y dentro de eso, pues a veces se ha roto la comunicación, pues porque no es bien recibido de alguna manera, pero pues seguimos trabajando, continuamos en todo el proceso, ¿sí? Me estoy escuchando doble. Sí. Hay un micrófono abierto. Sí, gracias. Y lo importante de todo esto que venimos haciendo es, y más allá de identificar los problemas, es
literalmente hacer la traducción, aunque estamos hablando de español a español, a veces es hacer la traducción de lo que se dice en el estatuto, que también es en lenguaje legal, en lenguaje leguleyo, de ustedes en derecho, escrito, y qué significan esas cosas, qué significan esas palabras y cómo pueden entenderlas estos venezolanos que son beneficiarios de este estatuto o que pueden ser beneficiarios de este estatuto, porque muchas veces no se entiende. De hecho, hasta el sol de hoy, esto lo volví a decir también el director de Migración Colombia temprano, ¿sí? Hay personas que solamente han hecho el registro y hasta ahí se han quedado, pero no es que esas personas se hayan quedado hasta allí porque no funciona el proceso. En algunos casos sí, quizás la plataforma no les ha funcionado, pero en otros casos es porque las personas no saben que tienen que continuar un proceso, que son diferentes fases, que el estatuto, todo el adherirse al estatuto o acogerse al estatuto va desde el registro, desde el principio del registro, hasta tener el documento, que es el permiso por protección temporal, que va a ser esa especie de cédula, ese documento plástico donde va a estar incluso sus datos biométricos allí. Hay personas que aún hoy, que estamos a 14 de julio, ¿a cuántos meses de haber empezado? A 2 meses de haber, todo mayo, todo junio, 2 meses y medio de haber empezado el proceso de implementación del estatuto, hay personas que todavía no lo saben. Estamos hablando desde el 8 de febrero del lanzamiento de esto, y hay personas que todavía hoy en día no saben que tienen la oportunidad de entrar al estatuto. Entonces, que están aquí en Colombia, no es ni siquiera las que pueden entrar, sino son las personas que ya están aquí en Colombia, que no lo saben. Y yo creo que también eso ha sido otro de los fallos, porque toda la comunicación se ha dado a través de redes, de la virtualidad, y sabemos que la mayoría de nuestras personas pues no cuentan con esa tecnología, que la gente tuvo que vender sus teléfonos, que la gente si se viene a pie, ¿cómo va a tener por lo menos una computadora? Entonces, una de las cosas que pudiese ser migración, si sabemos que trabajan full con ACNUR también, y es que cuando estén dando estas ayudas a los venezolanos, pues también educarlos sobre eso, sobre lo que es el LTPB, porque mucha gente ya lo hizo y yo les pregunté, hey, ¿qué piensas acerca del LTPB? ¿Qué es eso? No tenían ni idea de qué significaban las siglas, pero ya se habían metido y habían hecho todo el registro. Entonces también esa educación está faltando. No se puede hacer una política si no implementas cosas a nivel práctico. Se tiene que decir, eso es necesario. Y más quieres integrar a dos poblaciones. No, y además de eso, es doloroso poderlo decir, vuelvo y repito, no es una crítica para destruir, sino que quede como una enseñanza más bien de esta oportunidad. O sea, yo creo que cuando vamos a implementar una política pública tan seria como es la de la regularización de una población venezolana migrante, de unas personas refugiadas, de unas personas que han sido exiliadas de su propio país y se les está brindando esta posibilidad, no podemos trabajar con un talante improvisado, ¿sí? Esto no se puede trabajar de esta forma porque se comienzan a cometer una cadena de errores que simplemente puede terminar rechazando el documento, cumpliendo el objetivo real, que se pueda cumplir a cabalidad, por lo menos la pregunta que hacía el director de Migración Colombia esta mañana, que pidió que la pusiéramos todos de moda, y es, ¿ya tú te registraste en el nuevo Estatuto Temporal de Protección? Entonces, nos hemos dado cuenta que en la implementación de todo este registro y de todo este nuevo estatuto han venido ocurriendo una cantidad de improvisaciones que esto pone a la gente en 3 y 2. ¿Sí? La gente lo pone en una situación difícil como que, epa, ahora resulta que ya yo lo hice, pero ahora tengo que actualizarlo. Ahora tengo que sacar el nuevo formato del Registro Único de Migrantes Venezolanos. No sé si ustedes ya se dieron cuenta, pero los certificados de preregistro ya cambiaron, ya no son como los primeros. ¿Sí? Ahora son diferentes. Antes era amarillo, ahora es azul. Antes aparecía un número de documento, lo que es el historial extranjero, que es un historial interno, un control interno de identificación que lleva Migración Colombia para guardar ese historial del extranjero o el paso de este ciudadano extranjero por Colombia. Resulta que ahora ya en unos aparece el número de documento real de la persona y ponen el número de certificado de RUM. O sea, es una cantidad de situaciones que están pasando. Por lo menos esta mañana en el live tuvimos la oportunidad de notificarle al director de Migración Colombia que hay un cruce en la base de datos, por ejemplo, de las encuestas de caracterización. Y el director de Migración Colombia no lo sabía porque dijo, hay que revisar, y esa fue la respuesta, hay que revisar a ver cuál es el error que está ocurriendo, ¿sí? Entonces, mirar
todo este proceso, además lo difícil también que representa para la gente, por favor, lo difícil que representa para la gente entrar en un sistema que tiene muy buena intención, pero no es nada amigable. No es nada amigable en el ejercicio de tener que registrarme, y si tengo hijos, entonces tengo que registrar a mis hijos, pero entonces yo no puedo terminar mi registro, sino que tengo que cerrar sesión y registrar a mi hijo y culminar todo su proceso y después cerrar sesión y después volver a abrir para descargar un certificado. Que además eso se aprendió por ensayo y error, porque eso no estaba Exacto. dicho en ninguna parte. En ninguno de los videos de tutoriales que salieron después, no salieron antes, que salieron después, en ningún momento te dice que debes cerrar sesión para que se activen cosas y se guarden cosas. Eso fue por ensayo y error, de aprendizajes de las mismas personas haciendo el proceso. Al igual que el tema de las pruebas sumarias. Con el tema de las pruebas sumarias se ha repetido constantemente y el director de migración, Juan Francisco Espinosa, lo ha repetido en cada live. No es necesario hacer notariado, pero hay personas que han acudido a puntos visibles y les han pedido que los documentos estén notariados. Hay casos en los que les han dicho inclusive, si usted no tiene documento, si usted no tiene PEP, no lo puedo registrar en el RUM. Imagínense que una persona que está para ayudar en un punto visible le salga con esta información a un ciudadano migrante que está buscando acogerse al Estatuto Temporal de Protección. Es terrible. Entonces, hace parte de una cadena de errores que se van aprendiendo. Sí, eso se van cometiendo, pero se van aprendiendo. ¿La idea cuál es? La idea es corregirlo. Imagínense, ¿cuándo fue que arrancó, por ejemplo, la implementación del Estatuto Temporal de Protección? El 5 de mayo. El 5 de mayo. Bueno, ustedes saben cuándo Migración Colombia publicó lo que significa o lo que ellos determinaron como concepto sobre prueba sumaria, requisito establecido por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos. Hace 3 semanas. Me lo envió Mara, no sabía que existía. Sí, hace el 3 21 semanas. de junio. Miren la fecha, aquí se las voy a poner. Mírenlo aquí. 21 de junio del año 2021. Es decir, cuando ya cerca de 1 millón de personas han hecho el registro único de migrantes venezolanos, Migración Colombia publica este documento. Quien lo firma en esta oportunidad es la doctora Guadalupe Arbeláez Izquierdo, jefe de la Oficina Asesora Jurídica de Migración Colombia. Publica lo que puede ser. Exacto, publica lo que pueden ser unas opciones, no son obligatorias, pero son una sugerencia que da Migración Colombia para poder colocar una prueba sumaria. Exacto, unos modelos, pero que son muy sencillos. Y la gente sufriendo, haciendo declaraciones extrajuicio, la gente sufriendo y además pensando en una declaración extrajuicio cuando tengo entendido que por ley una institución no puede exigirla. ¿Sí? 7 semanas después. 7 semanas después de haber iniciado. Exacto, y no quiere decir de que nosotros estemos afirmando que Migración Colombia lo está exigiendo. No, no lo está exigiendo, ¿sí? Pero fue una forma que se encontró como muy sólida de poder encontrar una prueba sumaria que pueda sustentar la permanencia, que pueda certificar la permanencia de una persona en Colombia. Pero entonces, este documento hubiese sido genial que salir a la luz pública antes del 5 de mayo, por ejemplo, para que la gente sepa a qué atenerse, qué puede utilizar y qué no, que haya claridades al respecto, ¿sí? Entonces, se ve y se nota que ha sido un trabajo, sí, muy duro, se reconoce, créanme que se reconoce y hay que aplaudir a Migración Colombia y al Estado colombiano por esta iniciativa. Pero este tipo de cosas, lo que puede terminar es en que a la población venezolana, y sean muchísimos, a los que les nieguen el Estatuto Temporal de Protección porque no cumplen con las pruebas sumarias. Sí, de hecho, fíjate que gracias a que se han logrado identificar estas cosas, no solo por nosotros a través de las redes sociales y el trabajo que venimos haciendo, sino también a través de las organizaciones sociales, fundaciones y que trabajan directamente con la población en territorio, se ha estado también realizando un trabajo con el equipo de CODES, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, que aquí en Colombia en particular. Ellos han estado realizando mesas de trabajo con algunas de las organizaciones, entre las cuales ha estado Iván también presente, mi persona, a nombre de Fraternidad y Gran Acuerdo, y algunas otras organizaciones de venezolanos o de colombianos que trabajan con venezolanos, y se están haciendo 2 registros, 2 tipos de registro en este momento, a través de un formulario que está llevando, de 2 formularios diferentes que está llevando CODES. Uno, para identificar los problemas de la plataforma.
gente que pueda identificar que ha tenido inconvenientes de registro en la plataforma y pueda reportar estos problemas a través de ese formulario, y otro en donde se está haciendo el reporte cuando las personas han tenido algún tipo de inconveniente para poder ser atendido en los puntos visibles. O sea, si en el punto visible le negaron la atención, o si fue que en el punto visible no le ayudaron a digitalizar algún documento, o el punto visible, porque es que incluso hay puntos visibles en donde les han dicho, bueno, si usted no tiene un teléfono inteligente con acceso a internet, no lo podemos atender. O sea, pero si el punto visible está precisamente para ayudar al que no tiene el acceso a la tecnología. Entonces, esas dos cosas en particular están allí para poder recabar información y de este modo poder hacer algún tipo de incidencia con el apoyo de CODES desde las organizaciones sociales para que la gente no quede desasistida, ¿sí? Porque el tema es que está el estatuto, está el proceso de implementación del estatuto que lleva al final al permiso por protección temporal, pero no hay mecanismos intermedios que permitan, y esto lo conocen mejor ustedes que son de derecho, profesor, no hay mecanismos intermedios que permitan hacer correcciones o que permitan a las personas que en algún momento les digan que se los niegan o que puedan acudir a algún tipo de modificar detalles, modificar datos o alguna cosa. Entonces es precisamente para que no queden desasistidos. Sobre todo en temas, las personas que tienen PEP tienen la ventaja de que estos PEP fueron extendidos por 2 años hasta que hagan la transición al PPT, ¿sí? Al permiso por protección temporal expedido a partir del estatuto. Pero las personas que están irregulares siguen estando irregulares, así están en el proceso de registro, hasta que tengan el permiso digital, que en este caso no es el permiso plástico todavía, sino que ya hayan hecho el sistema biométrico y le hayan confirmado que les salió el permiso y les digan, bueno, usted va a ir a buscar su documento físico a tal fecha, bueno, ya hasta ese momento la persona, hasta ese momento está desasistido, sigue estando irregular, no puede acudir a ningún tipo de centro asistencial de salud para, por ejemplo, ahorita en tiempos de pandemia, que estamos hablando de que todos los migrantes que están de manera regular, la gente que tiene PEP, puede acudir y puede afiliarse a través de la afiliación de oficio que se llama, pueden ingresar en la página de Mi Seguridad Social .gov.co y allí pueden hacer su afiliación y a través de eso pueden hacer la verificación y pueden entrar en el proceso de vacunación. Todas las personas que están regulares, por ejemplo, pero las personas que están irregulares siguen estando desasistidas mientras tanto. No, y ahí hay un detalle adicional, y es que me pasó en estos días con una persona que no está afiliada a la Seguridad Social en Colombia, tiene permiso especial de permanencia y aún así aparece en el portal de CISPRO de Mi Vacuna, por ejemplo, ¿sí? Porque es que es una línea de atención del Estado colombiano en el cual aprobó vacunación, tema de COVID-19 para población venezolana regular, pero se están encontrando con una cantidad de inconvenientes porque el permiso especial de permanencia físicamente está vencido. Entonces les bloquean las cuentas en los bancos, no los atienden en las EPS porque físicamente el documento está vencido. Pero aquí hay una buena noticia que quiero aprovechar y no me extiendo, pero quiero aprovechar de dárselas a todos los que están viendo. Si usted es ciudadano venezolano y tiene permiso especial de permanencia en cualquiera de sus fases, permiso especial de permanencia RAM, PEP-FF, que es el laboral, 1, 2, 3, 4, o PEP 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, todos los permisos especiales de permanencia que ustedes tengan y al día de hoy usted no lo pudo renovar, próximamente en nuestro canal vamos a estar publicando un tutorial, pero se los cuento aquí. Ustedes entran a la página migracioncolombia.gov.co, entran a la sección Venezuela, entran al botoncito PEP, entran a ese botón que dice solicitud duplicado de PEP, ahí entran, colocan sus datos. Si es PEP fase 1, 2, 3, 5 o 6, usted coloca su pasaporte. Si su PEP lo sacó con su pasaporte, coloca su número de pasaporte, su fecha de nacimiento, inmediatamente le va a salir la renovación de su permiso especial de permanencia. Si usted tiene PEP RAM, ojo con esto, con lo que les voy a contar, porque es un trucazo. Si usted tiene PEP RAM, usted debe tener el formulario que a usted le entregaron el día del censo. ¿Por qué razón? Porque las personas que tienen PEP RAM sí pueden renovar ese PEP RAM, sí lo pueden hacer,
¿ok? Pero necesitan tener dos números básicos, que es el ID del formulario, que aparece en ese formulario que le entregaron en la personería o en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, cuando se censó en el 2018, en agosto de 2018, y le va a pedir también el número de ID de persona que aparece en ese momento. Entonces, así va a poder renovar el PEP-RAN, que es ese PEP azulito, ¿sí? De registro administrativo migratorio para venezolanos. Eso lo va a poder realizar de esa manera. Si usted tiene permiso especial de permanencia para el fomento de la formalización, señores, también lo pueden renovar sin necesidad de pasar y hacer solicitudes al Ministerio de Trabajo. No, usted entra ahí a la página, va a poder renovarlo sin ningún inconveniente. Y ya no va a estar amarrado ese PEP laboral a su patrón. Es decir, donde aparece empleador, ya no va a salir que está afiliado o ese PEP está amarrado a esa contratación específica del empleador, sino que no aplica, ya no aplica. Entonces, con ese PEP usted puede conseguir otro trabajo, puede salir y conseguir otro empleo y lo pueden contratar de una manera correcta. Entonces, muy pendientes con este truco, con esta idea, porque sí se puede y hay que hacerlo pronto. Y por eso es importante que cada persona, digamos, que consulte o quien vaya a hacer la orientación a cada persona, a cada migrante, le pregunte todas esas cosas, pues se obtenga toda la información. ¿Usted ha tenido algún permiso? ¿Desde hace cuánto está? Es un poquito lo que tenemos que tener presente, pues porque no todas las personas pueden ser o se les puede dar la solución por el mismo camino. Por ejemplo, si el que tenga el PEF lo puede hacer directamente, el que tenga el PERRAM, pero cada uno pues tiene que, digamos que no se pueden dar respuestas generalizadas, sino que hay que tomar caso por caso. Lo mismo cuando hablábamos de las pruebas sumarias, es decir, hay que preguntarle a la persona, bueno, ¿usted desde cuándo está? Primera cosa, porque acordémonos pues un poquito frente al tema de los requisitos para el registro, pues para acceder al estatuto, que una de las poblaciones, pues una de las circunstancias que aplica para el estatuto es que el migrante haya entrado a Colombia de manera irregular antes del 31 de enero del 2021. A ellos es a los que se les pide la prueba sumaria de que estaban en Colombia antes de esa fecha, o pues por último día, el 31 de enero. Sí, de pronto se puede presentar esa situación. No, yo entré el 31, ¿se lo aplicamos o no se lo aplicamos? Al que entró el 31 de enero. A él le aplicaría, ¿cierto? Digamos que sí. Sí. ¿Cierto? Sí, entonces, esa prueba sumaria es para ese caso en particular. Digamos que a los que entraron, a los que tienen la solicitud de refugio, también se les aplica de otra manera. Esa era una discusión que también había, ya la resolvimos. El tema del refugio, pues entendí yo que con la resolución se determinaba que podía escoger una de las dos cosas, casi al final de la resolución, ¿cierto? O podía acogerse al estatuto o podía seguir con su situación de migrante, perdón, de refugiado. De refugiado. ¿Cuál sería, digamos, la ventaja de seguir como refugiado o mejor dicho, cuál de las dos cosas sería mejor según su experiencia, según lo que ustedes han visto en el ejercicio? Yo creo que esa es una decisión muy personal de quien esté evaluando la situación en la que está. En principio, bueno, primero, a nivel personal, yo considero que no debería incidir una cosa en la otra, ¿no? O sea, no debería poner a escoger a una persona entre si mantener la condición de refugio o pasar al estatuto, pero así está normado en este momento, ¿no? De acuerdo a lo que dice la norma, todos los migrantes venezolanos deben hacer el registro, pero quien no se va a acoger al ETPB no debe pasar a la segunda fase, o sea, no debe ir al registro biométrico ni solicitar cita ni nada, sino simplemente hacer su registro y ya está. Yo creo que es una decisión muy personal porque, bueno, porque hay personas, o sea, digamos que la situación Venezuela, hay muchas razones por las cuales una persona puede estar en calidad de refugio, ¿sí? Lamentablemente, las organizaciones de cooperación internacional que han hecho el apoyo jurídico
para mostrar la parte de refugio solamente han mostrado dos condiciones, y una es la de persecución política y la otra es la de una condición de humanitaria por un tema de salud, ¿sí? Sin embargo, considerando la crisis compleja humanitaria, que así lo define la ONU para Venezuela, por no terminar de decir que al final todos los venezolanos en el exterior terminamos siendo refugiados, de acuerdo a la Convención de Cartagena de 1984, y uno lee que es el concepto extendido, sí todos cabemos en la definición, porque es la crisis compleja, o sea, es una situación en donde no te garantiza las condiciones de vida, ¿sí? Las condiciones mínimas. Ahora, ¿qué condiciones está? Porque como refugiado, con el carácter de refugiado, no puedes regresar al país de donde estás saliendo y por el cual estás pidiendo refugio. Entonces, muchos de los venezolanos que están en Colombia aún tienen los nexos, y muchos están en Colombia precisamente porque tienen esa cercanía territorial y ese nexo tan fuerte con el país, y tienen más cerca, en teoría, a la familia, y pueden ir y venir, ¿no? En el caso de los refugiados políticos, pues yo me quedaría como refugiado, o sea, ya está, pues me están haciendo persecución, yo no estoy buscando nada, no, protéjanme. En el caso de salud también, pero las otras personas podrían evaluar si realmente es preferible para ellos estar en la otra condición, ¿sí? Totalmente. Y además, yo creo que recuerdo, profe, que ayer hablábamos de eso y decíamos que los que están en condición de refugiados no pueden trabajar. Y esto es algo que sí te permite el ETPB. Entonces, tendría que evaluarse muy bien, teniendo en cuenta las condiciones de cada persona. Ya eso lo cambiaron, lo del refugio en el trabajo. ¿Ah, sí? Sí. Gracias, Mara. Ya puede. Ella es que bueno, yo lo voy a decir, pero lo cambiaron. No, está bien. Porque Pero en ayer general se hablamos- conoce de esa forma. O sea, en general se conoce de esa forma. Se conoce que una persona que se ha acogido al reconocimiento como refugiado y le otorgan un salvoconducto SS2, en teoría no puede ejercer un trabajo. No podía ejercer un trabajo según ahora ahora sí. están modificados. Durante el proceso del salvoconducto, mientras no le habían otorgado la condición de refugiado, no podían laborar. Después de habérsele otorgado la condición, sí. Pero ahora, en este momento, ya hicieron el cambio y pues también pueden en ese proceso del salvoconducto. Sí. Y además que me parece súper gravísimo, Doc, porque es que, díganme cómo podemos garantizar los derechos fundamentales de una población que en este proceso de transición para adquirir el estatuto temporal de protección están quedando en un vacío irregular, están quedando en irregularidad, ¿sí? Que en este caso las personas que tienen este reconocimiento, tienen este salvoconducto SS2, digamos que, o las personas que tienen PEP y obviamente lo renovaron y van a hacer el truco que les explicamos hace un momento, van a poder estar regulares en el país. ¿Sí? Pero por lo menos, esta mañana le formulamos al director de Migración Colombia una pregunta sobre un caso particular que está ocurriendo en un municipio de Cundinamarca, en donde la inspección de policía, el inspector de policía, por ejemplo, está enviándole cartas a los comerciantes para que despida a las personas que tienen contratadas migrantes que están irregulares, que no tienen visa de trabajo o que no tienen PEP y no están contratados formalmente porque están irregulares en el país, para que los retiren de los trabajos y que tienen 15 días para realizarlo. Y las personas que les tienen arrendados una habitación, un apartamento, una casa o algo, si, de igual forma, si no lo sacan de esos arriendos en un término de 15 días, entonces les van a imponer unas multas económicas a estas personas que hayan arrendado o que hayan contratado a venezolanos irregulares, ¿sí? Entonces, pero si estamos hablando de una política generosa, solidaria, de protección, ¿Cómo le va a generar la multa a quienes tendieron la mano? A quienes están ayudando de manera generosa, a quien le está brindando trabajo a una persona que así estén en condición irregular, se están enfrentando a un sustento de su familia, al generar ese clima de protección, ¿sí? Pongámonos a pensar en la situación, por ejemplo, de un papá que esté irregular, que esté contratado, por ejemplo, de manera informal, pero que sea una persona que está trabajando formalmente, dándole voluntad a su trabajo, siendo honesto, sensato, responsable, pero está en condición irregular y que de pronto tenga a sus hijos en la casa y lo echen del trabajo porque es que no lo puedo contratar de manera irregular. Estando aún así
inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos, ya acogido a un proceso, ¿sí? Porque es que ha manifestado la intención de pertenecer al Estatuto Temporal de Protección. Hizo su proceso de enrolamiento en el Registro Único de Migrantes Ya Venezolanos. tiene Pero está cita para el quedando en ese vacío. biométrico. Uh-huh. Claro, pero está quedando en ese vacío, en ese limbo irregular. Entonces, eso son cositas que, caramba, que no se entienden, como que una cosa no pega con la otra, se vulneran en este caso unos derechos fundamentales al trabajo digno, a una vivienda digna, el derecho de los menores contemplado no solamente en la Constitución de Colombia, sino también en el Código de Infancia y Adolescencia. Entonces, una cantidad de Y cosas que nuestra población ya viene eso, sufriendo hace rato. eso fue como no pensado en algún momento esa extensión, porque yo creería, por ejemplo, en el tema de los PEP-FF, que la emisión del PEP-FF debió haberse mantenido hasta que todo el mundo terminara teniendo el PPT, ¿sí? Hasta ese momento, bueno, hasta ese momento, pero no lo pensaron y ya luego que habían cerrado el tema, ya habían sacado la resolución y ya habían dicho hasta cuándo iba a terminar, obviamente cambiar todas las normas, la implementación era ya mucho más complejo, de acuerdo incluso a una reunión que en algún momento tuvimos con la gente del Ministerio de Trabajo, y obviamente eso cambiaba la situación, eso lo que decía era que no hubo, y creo que a mi parecer, esto es una opinión muy personal, que creo que lo hemos hablado con el equipo en otro momento, no pensaron como muchas otras cosas previas en cuanto a las consecuencias que podrían generar durante el proceso de implementación. Es como el tema de repente del tema de la encuesta de caracterización que está dentro del proceso del estatuto, que está allí en el preregistro, y que hay cosas que la gente cuando la está llenando lo escribe a uno y dice, mira, no entiendo esto, porque no fue pensado o no fue escrito como para que los venezolanos lo entendieran, ¿sí? No es que no tengan la capacidad intelectual o cultural o académica para entenderlo, simplemente cosas como que aquí llaman carro tanque, nosotros lo llamamos cisterna, camión cisterna, por ejemplo, ¿sí? Entonces, es simplemente entender eso, sí, que uno se va adaptando y ya no, de repente cuando ya llegue al fruer, ya yo no voy a decir, señor, me da una mano de cambur, ¿no? Sino que voy a comprar banana. Banano. Y no voy a comprar una mano de banana, ¿no? Sino voy a comprar unas bananas. Pero uno llegaba allá y compraba una mano de cambur, uno se va adaptando. Pero hay cosas que todavía quedan en el aire en líneas generales. Y más cuando es este tipo de cosas, sobre todo cuando son más desde la formalidad, ¿no? Entonces, esa traducción también nos ha tocado hacerla a nosotros, ¿no? Con la gente, que nos hemos sentado durante a veces muchas horas, dígame, en mi caso yo trabajo hasta las 4:30 de la tarde y muchas veces de las 4:30 de la tarde en adelante, sentarme a ver, cuántos mensajes tengo de cuánta gente que necesita ayuda para las asesorías no, me metí en la página, no pude, no entiendo esto, resuelve acá. Entonces, pues eso también nos ha tocado. Yo Traducir. ya traducción. Yo se los remito a Iván y ya. Ese montón de gente. Siempre que ha habido demasiada gente. Y siempre hay alguien así. De la cultura también. ¿Cómo? Siempre hay alguien así. Yo tuve una de una organización que me dijo, pero ¿para qué voy a leer si te tengo a ti? Bueno. Tampoco. Así no, tampoco. No, sí, no. Bueno, en esto, yo por no leer ayer me dijeron floja, pero no voy a decir el nombre. Bueno, en fin. Sí, Anita, te quiero. Bueno, yo quiero también acotar algo, porque ya que todos hemos estado haciendo un trabajo desde, profesor Iván, desde que empezó esto de la implementación, por ejemplo, todavía hasta ayer, retomando un poquito lo que ha dicho Mara e Iván, hay personas que no, pues han llegado hasta la mitad del proceso, y yo cuando yo ingreso al sistema, a mí se me ha hecho fácil. Unas que otras veces se me ha complicado, pero yo les digo, bueno, pásame los documentos, yo los cargo y listo, porque muchos, no, que no me cargue, yo, bueno, pásamelo para ver qué pasa. Ellos me lo envían transformado, ya con lo que es en el formato PDF, que es lo que es la constancia de residencia, que es la prueba sumaria. Para los que no saben, que todavía hay personas que preguntan cómo es eso de constancia de residencia, es la prueba sumaria. Yo cargo los documentos, hago la encuesta con ellos, los adelanto, y ya entonces ya les quedaría lo que es la parte de la cita. Entonces, por ejemplo, ayer hubo una chica que ella terminó lo que es la parte de la encuesta y no sabía en qué parte del sistema era que
que se descargaba lo que es la constancia en preregistro. Entonces, hay mucha gente que no lee cuando está haciendo el proceso y se saltan ese paso y dicen, pero ¿cuál es el certificado de preregistro que no lo recargué? Entonces es muy importante que en el momento de que estén haciendo ese proceso, porque como es naranja y las letras son chiquitas, es obvio, muy pocas veces, o sea, si te lo pasas no lo vas a ver. Entonces, en ese momento es cuando hay que seguir leyendo detenidamente a medida que vas haciendo el proceso para descargar lo que es la constancia de preregistro. Asimismo, cuando vas y agendas la cita, eso te arroja en la pantalla de una vez lo que es el número de radicado, que es lo que indica que ya tienes una cita asignada una cita asignada, y mucha gente se salta ese paso y no le hace capture a la pantalla. Eso también es muy importante, que en el momento de que estén haciendo el agendamiento y ya tengan lo que es el lugar, la fecha y la hora, él te arroja lo que es el número de radicado, que guarden ese número de radicado, porque todavía hay gente que ya lo hizo, pero no les llega el correo de confirmación y tampoco hacen lo que es el capture del número de radicado. Entonces es muy importante que tengan presente eso, que al tener ya el número de radicado y no les llega el correo, pero con el número de radicado pueden volver a ingresar y ver lo que es la fecha, la hora y el lugar, si no les ha llegado el correo de confirmación. O 3 días antes si ya agendaron la cita, 3 días antes de la cita, migración le envía un correo para que lo reconfirme. Entonces es muy importante que tomen todos esos detallitos que a veces se nos pueden pasar en el proceso de estar haciéndolo, porque ya yo he hecho varios registros. Entonces me he dado cuenta que sí hay personas que se saltan ciertos pasos y quedan así como que, ajá, pero no tengo esto, no tengo lo otro, ¿cómo hago? Y tienen que volver a ingresar al sistema para hacer lo que es el proceso. Claro, Y que eso ese sin correo contar... además llega spam. Y yo diría Exacto, que si llega no spam. saben hacerlo, busquen ayuda, vayan con gente que ya lo haya hecho, no está de más. Lo mejor es alguien que ya tenga como confianza con ese sistema, que ya se haya familiarizado y lo ayude a usted y pueda subir y cargar todos sus datos, porque era como estaba diciendo Ana acá. O sea, en este momento le piden que transformen las fotos a PDF. Hay gente que no sabe hacer eso. Entonces, vaya con alguien, vaya a un punto visible, busque ayuda y hágalo lo mejor posible, porque eso va a garantizar que usted va a quedar regular en el país. Bueno, de alguna manera, ¿no? Sí, no, y ese tema, Exacto. ese tema es un tema complicadísimo, porque es que en donde le dijeron a la población venezolana que luego de implementar o luego de inscribirse en el Registro Único de Migrantes Venezolanos y de hacer la encuesta de caracterización, usted tiene que cerrar sesión, volver a teclear la página principal de donde usted puso su usuario y contraseña para poder entrar a la página y entonces tratar de ver el color de descargue aquí su registro, ¿sí? Para que después vaya y con ese número saque la cita. Le da tembladera. No, es que cualquiera. También quiero acotar, ¿saben algo? Que quiero decirles que me han llegado ya seguidores y me han escrito por WhatsApp. El certificado de registro dice que no te da lo que es documento, no te sirve para inscribirte en la EPS ni nada de eso. Pero hay una persona que por medio de ese certificado de registro ya consiguió trabajo. Entonces yo creo que es casos de casos, porque él me dijo, me van a esperar a que me entreguen el documento, yo me lo mostré, el certificado de preregistro, y ya me contrataron. Solamente van a esperar que me entreguen... Es que justo ese es el problema, que no se ha educado a la población ni venezolana ni a la colombiana, porque tú le preguntas a un colombiano acerca de este registro y no saben, la mayoría no saben, a menos que estén metidos en este proceso. Pero les cuento una mala noticia, les cuento una mala noticia, a mí me parece súper bueno. No, es que píllense lo que les voy a contar. Está muy bien lo que sucedió y lo que está contando Ana Karina. Esa persona pudo conseguir trabajo con ese documento, pero les cuento algo. El certificado de preregistro no cambia la condición irregular de una persona. Exacto. ¿Sí? Espero que los contratantes de esa persona no estén viendo este video. No, y es una cosa, pero no, o sea, es jocoso y nos podemos reír del chiste y todo, pero es una cosa muy cierta, muy cierta. Pero Migración Colombia constantemente hace énfasis en ese tema, no les cambia la condición. El punto es que el documento, esa hoja que sale PDF del preregistro lo dice. Esto no es un documento de identidad, y lo dice. La gente suele no leerlo, por un lado, y por el otro, o sea, por el otro de todo esto, o sea, quiero resaltar dos cosas, ¿no? Uno,
También la constancia, la valentía y la buena suerte de esa persona de insistir, salir, buscar y encontrar, ¿sí? Porque muchas veces hay personas que dicen, ajá, ¿y yo qué hago con ese PEP que no me sirve para nada? ¿No? Correcto. Entonces, claro, si tienes esa actitud, probablemente va a ser un poco difícil que te llegue algo, ¿no? O sea, es también la disponibilidad, la disposición y tener la actitud también de creerse que, mira, yo me voy a comer el mundo. ¿Cómo consigo trabajo con el PEP? O sea, tú no vas a conseguir trabajo con el PEP, tú vas a conseguir trabajo con tus habilidades. Que el PEP te va a facilitar en este caso, y ahora después cuando haga la transición al PPT te va a facilitar porque es el tema de la regularidad y el trabajo legal en este caso y todo el tema. Pero muy ingeniero, muy ingeniero ese planteamiento. Lo siento, pero sí, es un tema de actitud, ¿no? Sí, es verdad. Por un lado, y por el otro, se me salió. Eso es como siempre les digo yo, o sea, yo soy periodista de B Noticias, ¿sí? Pero es que yo me levanto todos los días, me baño, me visto, madrugo como si yo fuera el gerente de la mayor multinacional que pueda existir. Así sea el gerente de asuntos sin importancias en mi casa. ¿Sí? Esto es así. Por eso se trata. Esa es la gerente sin importancia. Y la otra cosa importante de esto, y perdón que retome la cosa así rápido, y perdón, estaba bueno, es lo que dijo Yuri ahorita. O sea, no se ha educado a la población en general. O sea, aquí ya no importa de la nacionalidad, ya no importa de dónde viene el pasaporte o la cédula. Es que no se ha educado a la población en general. Eso. Cuando iniciamos este live, yo recuerdo que decía, bueno, Colombia es un país que no está preparado para recibir tantos migrantes. Y como no estaba preparado para recibir tantos migrantes, no tenía conocimiento de las normativas migratorias, ni de las de afuera y mucho menos las que no tenía Colombia, ¿no? Entonces, al Colombia no tenerlas, no las conocía. Ahora que tiene, también hay que darlas a conocer. Porque fíjate que Ana comentado, yo comenté hace rato, bueno, yo soy una de esa segunda generación de colombianos, yo lo dije así. O sea, yo nací en Caracas, soy colombiana porque mis padres son colombianos, entonces tengo doble nacionalidad. No es que es venezolano con nacionalidad colombiana, no, es que también es colombiano, o sea, así lo dice la ley. Y de hecho, es el artículo 95 de la Constitución, si mal no recuerdo, que dice, que me corrijan los profesores, el profesor de Derecho, profesor Iván, que está callado hace rato, 96. Que dice que los hijos de colombianos nacidos en el exterior son colombianos por nacimiento. No es que se naturalizaron, no es que adquirieron la nacionalidad, son colombianos por nacimiento. Y esto, cuando uno va a cualquier lugar, a mí me ha pasado, mi cédula por detrás dice nacido en Caracas, y dice, cuando las cédulas de aquí dicen de, no sé, de Bogotá, de Barranquilla, de Bucaramanga. La nosotros dice Venezuela, Maracaibo. La mía dice Consulado General de Colombia en Venezuela, porque es del consulado principal, que es el de Caracas. Y lo dice así, ni siquiera dice Caracas. Entonces la gente se queda mirando la cédula y me miran. Y miran la cédula y me vuelven a mirar. Entonces, y el mío Maracaibo. Sí, luego que pasan eso, me dicen, pero es que tú no eres colombiana. Y yo, a ver, cito de nuevo el artículo de la Constitución, a ver, Leo, dícese. Y vamos de nuevo. Se lo van a decir, Dios mío. Es el artículo 96. Gracias, es el 96. Entonces, ¿Lo están viendo? Gracias. Ok, entonces, sí, ahí está. Fíjense que eso, si es esto, que es normativa nacional de los colombianos, no la conocen, o sea, hecha para colombianos y por colombianos, y no la conocen, mucho menos conocen una normativa que está hecha para los venezolanos que están en Colombia. Claro. Entonces, de ahí es que surgen todos los mitos. No, es que les van a dar nacionalidad para que puedan votar. No, es que ahora van a poder sacar pasaporte colombiano, etcétera. No. O sea, y esos mitos dificultan la integración. Horrible. Correcto. Bueno, el artículo 95 del que tú hablas, Mara, habla de los deberes como colombianos. Que también. Para que te quede una vez la referencia. 95. Ya lo voy a anotar.
dígase. Es el único artículo de la Constitución que habla de deberes, o sea, el artículo 95 es el de los deberes. Y fíjese qué tan importante es que incluso me decía a mí una vez la doctora Amparo, que es de la gente de la Cancillería en Pereira específicamente, ella me decía a mí en una reunión hace como unos 6 meses atrás, ella decía, pero es que ustedes, hijos de colombianos, tienen el derecho a ser, o sea, son colombianos también, y tienen el derecho a acogerse también al plan de retorno Colombia nos une que tiene la Cancillería. Eso, la mayoría de los venezolanos con doble nacionalidad que son hijos de colombianos, no lo saben. No lo saben. Por ejemplo. Oíste, Anita, es contigo. No, no lo sabía, no lo sabía. Bueno, yo quiero acotar otra cosita con respecto a lo que había dicho Iván. Bueno, lo que ya sabemos que están los PEP vencidos y que todos, algunas personas ya, algunos venezolanos ya están haciendo lo que es lo del estatuto, y otros que se les, como está el documento vencido, les bloquean las cuentas o los sacan de las EPS. Hubo uno que me llamó estando ahí con el asesor del banco, que por cierto se me salió una grosería venezolana exactamente de Maracaibo, porque ellos tuvieron que buscar el artículo, tuvieron que buscar el decreto 491, donde decía que se aceptaba por la pandemia, él decía que no, entonces llamaron a la gerente y tú te quedas ahí, no te vas a mover, y le dices que esto dice, hasta que tuvieron que, no, así tal cual, y yo dije, se me salió la grosería, y el chamo, y que está brava, y yo, no, pero es que tienes que acogerte a lo que está diciendo un artículo, y así fue que lo pudieron atender. Yo le dije, no te muevas de ahí, que te llamen a la gerente, que te llamen a la gerente, que te busquen el artículo, y tuve que meterme yo por aquí, sentarme en la computadora, descargar el documento que decía que el PEP estaba vigente para que lo pudieran atender y pudiera hacer lo que algo estaba haciendo, renovación de cuentas, algo. Y lo mismo pasó con otra chica que la estaban sacando de la EPS, tuve que buscarle los documentos, buscarle todo eso, y así fue que no los eliminaron. Entonces hay que buscar lo que es el decreto 491, artículo 8, para que lo hagan cumplir. Así tengan los PEP vencidos y que descarguen lo que es en el estado del PEP, cuando entran a la página de Migración Colombia, descarguen, como dicen, el duplicado es, no, el duplicado no es, el certificado, ¿correcto, Iván? No, sí, el certificado y el duplicado, ambas cosas lo puedes hacer. El sistema ya lo está permitiendo descargar, el duplicado de PEP, inclusive que era lo que ya les estaba comentando. Próximamente en el canal de YouTube, en B Noticias, vamos a poner el tutorial para que sepan cómo hacerlo. Entonces, no pierdan tiempo, pueden hacerlo pasito a pasito y van a poder renovar el permiso especial de permanencia, que está saliendo con una fecha de renovación del 1 de marzo de 2021 y va con un tiempo máximo de vigencia hasta el 23 de febrero del año 2023. Exacto, sí, hay que tomar eso en cuenta. Entonces, bueno, yo creo que ya como para ir cerrando, profe, porque ya no sé si nos queda poquito tiempo, Migración ha hecho un excelente trabajo. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? No consultas. Chao, pues. Un excelente trabajo, todo fabuloso, pero en el proceso, porque es algo nuevo, pues han habido baches y por eso mismo hay que regresar y ver cuáles son esos errores, ir revisándolos y corrigiéndolos en este mismo tiempo, porque es ahora cuando se puede hacer. Sí, estamos hablando del Estatuto de Protección Temporal para los migrantes venezolanos que se establece a través del decreto 216 de 2021 y la resolución 971 también del 2021, a través de la cual digamos que se establece cómo se implementa este estatuto. Digamos que este es el marco normativo, ya hablamos del artículo 95 de la Constitución, artículo 96, seguimos un poquito y llegamos al artículo 100, donde nos dice que todos los extranjeros que estén en Colombia tienen los mismos derechos de los nacionales colombianos. O sea, digamos que ahora, siendo colombianos o no, tenemos los mismos derechos. Ya otro tema, y deberes. ¿Qué cositas podemos hacer? Ya buena acotación. Ya es un tema ya más particular. Precisamente en estos días nos llegaba una consulta de una empresa, me parece curioso, pues, que están haciendo un trabajo, pues, digamos una obra
en una carretera, y pues ellos tienen digamos una normativa a través de la cual deben reconocerle pues a las personas que sean afectadas pues por esa obra una indemnización. Entonces dentro de ellas había una familia venezolana. Entonces nos preguntaban que si a ellos se les podía aplicar esa norma. Entonces, digamos que pues, digamos, ellos son venezolanos, tenemos que aplicarle una norma distinta, o la misma norma pues que les reconoce una indemnización a ellos por ser arrendatarios se le debe aplicar. Pues la respuesta es muy sencilla: tienen los mismos derechos, independientemente de que estén de manera regular o no en Colombia. Ya el problema para ellos, entre comillas, sería cómo hacer para reclamar la indemnización, pero tampoco debería ser problema en la medida que ellos puedan identificarse y listo. Es decir, si las personas que tienen el contrato de arrendamiento son las mismas que van a reclamar, pues no hay ningún problema y podrían reclamar su indemnización. Entonces, fíjense, el desconocimiento, pues, lo que estábamos hablando ahorita, precisamente de que las normas, pues, del estatuto solo son para venezolanos, entonces solo a los venezolanos les interesará conocerlas. Y esa, pues, es una gran mentira. Como Catherine, pues, lo ha reseñado ya varias veces, pues, esto implica, pues, todo un ejercicio de divulgación, de formación, o sea, todo proceso requiere de un gran componente de capacitación, de formación, de orientación y aún de sensibilización. Porque pues, como les decía, no basta solo con hacer una norma, sino también hay que mirar cómo se hace posible pues, que esa norma se aplique. Catherine pues ha sido bastante reiterativa en el hecho de que hay que tener en cuenta pues que las personas tienen pues que los migrantes no tienen todas las facilidades para acceder a la tecnología o aún el conocimiento. Bueno, hay muchas cosas que hay que tener presente. O que no les gusta, pues, o que de pronto, pues, como hablábamos en estos días con Catherine, les da miedo dar la información pensando en que si ponen todo lo que les están pidiendo en el registro, después esa información la van a usar para ir a cogerlos y echarlos del país. Correcto. Puede pasar eso por la mente de las personas, pues sale uno de un país huyéndole pues a una situación muy difícil y pues llega a un país distinto y en lo primero que piensa es, bueno, ¿cuánto tiempo o cómo hacer para yo vivir aquí? Bueno, es una situación pues muy complicada en cuanto a sus sentimientos, bueno, Catherine, cuéntanos un poquito de eso, de pronto cómo podríamos de pronto ayudar en ese camino, pues, pues no solamente decirle a la gente, vea, es que porque nos pasa mucho a quienes atendemos, pues a las personas que uno de pronto termina hablándoles y entre comillas de pronto puede hacerlas sentir mal en el sentido de que sí, yo la puedo ayudar hasta aquí, pero en lo demás no sé. Entonces, ¿cómo hacer? Yo creo que en primer lugar, escuchar. Si tú escuchas a la persona, sabes cuál es el problema que tiene. Y como decía Mara, lo primero en la ciencia es identificar cuál es el problema. Lo segundo es empatizar. Tú te tienes que poner al nivel de esa persona, pese a que tú eres un abogado y un profe excelente, pues tú tienes que llegar y decir, bueno, esta persona puede entenderme. Siempre, cada vez que vamos a comunicarnos con alguien, tenemos que tener en cuenta la oratoria. Y es decir, si yo sé que estoy a este nivel, por ejemplo, en conocimientos de leyes, y esta persona está acá porque se maneja en otra rama, todos somos ignorantes en algo, pues yo voy a adaptarme y voy a tratar de decirle, mira, de esto se trata esto. ¿Sí? Cada palabrita, ¿me estás entendiendo? Reafirmar. Siempre lo hacemos con Iván también. Sí, se entiende lo que yo hago, se entiende, repíteme, cuéntame qué entendiste de eso para ver si la persona realmente quedó bien, está educada en cuanto al tema y la quieres capacitar. ¿Cómo? ¿Te está deteniendo? Sí, a veces se te detiene, pero sigues aquí, te escuchamos. Entonces, bueno, yo creo que capacitar a alguien tiene un montón de beneficios y uno de esos es que la persona ya va a saber cuáles son sus derechos y que los colombianos no van a estar reacios a esto del ETPB porque saben que también va a significar beneficios para ellos. Entonces es lado y lado. Ir capacitando en la medida que uno va implementando políticas.
Bueno, eso es un poquito lo que estamos tratando de hacer desde el consultorio jurídico, hablando pues de una teoría que hay por ahí de popularizar el derecho, en donde precisamente la idea es que no nos dediquemos solamente a darle la asistencia, a darle la atención puntual, a hacerle la asesoría, a hacerle, digamos que la acción constitucional, el derecho de petición o la tutela y decirle, vea, vaya y presente esto y cualquier cosa me cuenta, sino en ese proceso enseñarles eso qué significa, cuáles son los pasos, qué es lo que se busca con eso, y pues que en cualquier momento usted puede volver a hacer eso, usted puede reclamar, usted tiene estos derechos. Esa digamos que es un poquito la dinámica que desde el consultorio jurídico también estamos implementando y pues que queremos... Felicidades entonces por humanizar ese proceso. Muy bonito. Y la gente queda más contenta y además te da más información porque confían en ti. Sí, y de esa misma manera también los convertimos en multiplicadores, porque, ay, yo una vez tuve esta situación y me dijeron que hiciera esto, yo lo hice, funcionó, y yo tengo por ahí el modelo, si quieres se lo presto, usted hace lo mismo, bueno, cosas así. De esa manera, pues, no nos convertimos en los únicos conocedores o tenedores de la verdad, que pues es una situación, pues, si yo fuera un abogado distinto, diría yo no la comparto, porque si no, entonces no me llegan clientes y no gano, pero de eso no se trata. Cierto, nosotros estamos a otro nivel, precisamente estamos aquí sentados porque que obviamente la plata sí se necesita, sí, obviamente sí, pero si a uno, digamos que haciendo lo que le gusta y además de eso le pagan, pues muchísimo mejor. Y pues a nosotros nos encanta esto. De pronto Iván nos decía, sí, nosotros hemos hecho todo esto con mucho esfuerzo, con nuestros propios recursos, digamos que nadie nos ha ayudado, pero afortunadamente pues esto, digamos que da muchos más beneficios que solo eso. Porque diría yo que si yo hubiera querido tener plata, me hubiera dedicado a otro tipo de derecho o me hubiera puesto a estudiar otra cosa, una ingeniería, por ejemplo. ¿No, Mara? ¡Mara! Bueno, sí, bueno, sí. Mara. Pero bueno, Bueno, el, sí. el salario alcanza para plancharse el pelo. la verdad, Están todos congelados, ¿por qué? No, los veo todos congelados. Ah, ya. No, eres tú. De ese mundo de las cifras y de otras cosas y pues la ganamos para el beneficio de la gente. De verdad que pues... Y pues eso está muy claro en la educación, las profesiones pues liberales y las profesiones de humanidades pues están hechas para eso, ¿cierto? Digamos que si uno estudia eso pues tiene que, entre comillas, estar pensando en hacer cosas como estas. Y pues eso es lo bueno de juntarnos los que queremos realmente que las cosas cambien, que las cosas mejoren. De eso se trata este ejercicio y de verdad que no es carreta ni es por halagarlos, pero si no es por el trabajo que ustedes hacen, este tema de registro estaría crudo, pero súper crudo. Porque miren, fíjense precisamente lo que hemos hablado, los puntos visibles. Realmente lo que debería pasar es que la gente saliera ya con todo listo y no que, no, entonces devuélvase. Imagínense ustedes que el tema fuera presencial, o sea, que no hubiera pasado la pandemia, que estuvieran atendiendo a las personas y y les tocara ir a hacer fila, a madrugar, a pedir fichos, a sacar citas para hacer el registro. ¿Ustedes se imaginan donde eso hubiera sido así? Eso es prácticamente improcedente. Si nosotros sacamos cuentas y decimos, es que hasta la plataforma funcionando bien, si sacamos cuentas y decimos que son 45 minutos, lo redondea a 1 hora, en un día de trabajo en 8 horas, ¿cuántas personas saca? 8 personas por día. No alcanza. Bueno, pero hay muchas cosas en Colombia que han sucedido así y que suceden así. El registro, las encuestas del CISBEN, o sea, eso no es digital. Van hasta la casa, la encuesta, o sea, hubiera podido ser más complicado. Por eso se tarda tanto ese acceso a derechos, precisamente, por esa funcionalidad, esa manera de ejecutar las cosas. Sí, entonces, bueno, como tú misma lo decías, ha sido un ejercicio de prueba y error, ha sido un ejercicio en el que realmente ustedes, como comunicadores, como migrantes, como colombianos,
han puesto, no un granito de arena, a mí no me gusta hablar de granitos porque eso llega a la lluvia y se lo lleva. Yo hablo de ladrillos porque los ladrillos se juntan y hacen paredes y hacen casas y hacen edificios. Con eso sí se puede construir. Con un grano de arena, pues realmente una hormiga le serviría, pero a nosotros no nos sirve un granito de arena, nos sirve es un ladrillo mínimo para construir. Entonces, pues realmente aprovecho pues este espacio pues para darle las gracias a ustedes en nombre pues de Colombia, porque pues es un ejercicio que nos sirve a todos, eso está muy claro, que nos sirve a todos que se organicen las cosas, que podamos tener realmente la posibilidad y las herramientas para que todas estas personas que vienen buscando una mejoría pues en sus condiciones de vida la puedan obtener. Y lo digo también porque pues yo hice el ejercicio al revés, pues mis padres vivieron 10 años en Venezuela y pues que la situación no era pues tan grave, ni tan difícil, ni tan caótica, pues sí fue un tema más económico que cualquier otra cosa, como normalmente sucede, ¿cierto? Las personas que van a buscar el sueño americano, nosotros nos queda más cerquita ir a Venezuela. Y pues lo que recuerdo yo de ese ejercicio es que sí se parecía bastante a Estados Unidos en esa época, las autopistas, el valor del dinero. No, que lloro. Lo único, lo único que faltaba era la Coca-Cola, pues para parecerse un poquito más, pero bueno, la Pepsi alcanzaba. eh, pero de verdad que es un tema que no es fácil, que es complicado, pues salir uno de su país a intentar pues hacer cosas a otro y pues que a veces, bueno, digamos que a nosotros nos fue muy bien, siempre obtuvimos pues muy buen trato, encontramos Gracias a gente Dios. Qué muy bueno. buena gente, pero también pues entendíamos que Venezuela era un país de migrantes porque encontramos y conocimos españoles, portugueses, italianos, bueno, y pues eso entre comillas puede ser que facilitaba las cosas, entonces ya no era uno pues solito por ahí, sino había muchísimos migrantes, hijos de migrantes, bueno, era una situación una situación, digamos, que generaba mejores condiciones. Entonces, entender un poquito eso y pues que ustedes han hecho ese ejercicio pues día a día y pues de verdad que eso ha posibilitado que las cosas funcionen, pero de verdad, fuera de carreta, ese 1.090.000 personas que ya al menos tienen el usuario, no ¿Quién es porque sigue? sí, no es porque todas dijeron, bueno, vamos a hacerlo un día y en 2 meses ya va esa cifra. Correcto. Ustedes han hecho posible eso y pues eso hay que reconocerlo y de verdad que agradecerles. Eh, y bueno, este estatuto entonces, pues en resumen puede decirse que realmente ha sido de verdad una respuesta, una buena respuesta desde el Estado colombiano para esta situación. Y como toda cosa nueva, entre comillas, pues tiene sus detalles. Lo que sí habría que mirar es cómo hacer, no sé, Iván, si haya mesas de trabajo, pues con Migración Colombia, pues si haya como ese espacio abierto pero sí sería bueno que si no lo hay, pues de alguna manera, pues entre todas las organizaciones pedirlo y sentarse con Sí, ellos, sería bueno. todos estos detalles, todas estas cosas para mejorar Anotado. para Bueno, mejorar tenemos 2 meses y un poquito más, o sea, antes de que empezara el estatuto, la implementación en sí, pidiéndolo y todavía no nos han escuchado, ¿no? O sea, lo hemos pedido como plataforma, como organizaciones en conjunto, incluso poniéndonos a la disposición de poder hacer muchas cosas a donde llegan las organizaciones y no llegan los puntos visibles, ¿sí? Porque las organizaciones están en territorio y trabajan de manera voluntaria y con las uñas, como siempre dice Iván, en una dedicación a la gente y que lo hacen con toda pasión y con todo porque es su propia gente, ¿no? Pero pues aquí seguimos esperando que respondan del otro lado. Está la comunicación cortada por ahí en algún punto. en algún punto. Bueno, Sí, no, y efectivamente se busca eso, ¿no? Se busca es que podamos trabajar en equipo, ¿sí? Porque es que no por casualidad ha salido a relucir
ese discurso o esa frase de que juntos somos más, ¿sí? Los buenos somos más. Se pueden lograr mejores cosas si trabajamos en conjunto por un mismo fin. Y eso es evidente, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, también reconocemos que el ADN como seres humanos está impreso también el egoísmo, el personaje que reconozcan, y por pasan o eran los fundamentales de los seres humanos. Pero no va a buscar Se escucha que mal. Te cortaste, Iván. Sí, Te se cortaste. escucha. ¿Me escuchan ahí? Ahora Sí, ahí sí Eso. te escucho. Listo. Entonces, les decía que creo No, otra vez. No, se escucha mal, Iván. ahí, No, Se va oye, no, nada. así. Ajá, y Oye, cuando se activa el video, vuélvelo a encender. ¿Y ahí? Eso. Ok. Listo. Les Sí. decía que créannos cuando nosotros les decimos que desde nuestro lado, desde nuestro punto de vista, no vamos persiguiendo personalismo y no vamos persiguiendo protagonismo en el proceso. Nosotros con un mismo fin y es la población que ellos puedan acceder a sus derechos, puedan conocer sus deberes y cumplir, porque podemos Entrecorta otra horrible. vez. Sí. Ajá, se Otra entrecorta vez. mucho. Sí, otra vez te perdimos. El mensaje llegó, Iván, eso es lo importante. Pero sí, pero trabajamos juntos. Trabajamos juntos, Eso, bro. sí. Mira, tranquilo. Somos un equipo. Pero, ¿sabes qué es importante? Que yo creo, y tú lo dijiste hace rato, la inmensa humanidad y ese don de gente que transmite permanentemente el director de Migración Colombia, el doctor Juan Francisco Espinosa, en cada uno de los live. De hecho, cuando él habla de la migración venezolana, no solamente con el estatuto, desde antes, y como bien lo dijo Iván, este trabajo venía con Carlos Kruger desde antes, y con el fallecido Carlos Gómez Trujillo. Era un trabajo que se venía haciendo antes y ahora con Juan Francisco Espinosa, cuando él habla de la migración venezolana, él reconoce las causas reales de la migración y tiene una humanidad muy grande para entender a la población, obviamente, sí, no para ser alcahueta de las cosas malas, pero sí para fomentar lo bueno y sí para apoyar esa inserción productiva en las comunidades de acogida en Colombia. Lo que es lamentable es que no hemos podido llegar hasta él como organizaciones, o sea, como plataforma de organizaciones para llegar hasta él y comunicarnos con él, que estoy segura que si así se manifiesta, podríamos comunicarnos de mucha mejor manera. Porque pues yo creo que la comunicación rota está como que en los niveles de más abajo. Sí, sí, puede ser. Eso suele pasar. Bueno, muchas gracias, Mara. La cara de Mara. Sí, damos la bienvenida al doctor Javier Alejandro, el director de la escuela. Bienvenido. Doctor Javier. Sí, muy buenas noches a todos, Buenas a todas. noches. Buenas noches. Los he escuchado atentos en este último segmento y créame que me da mucha alegría escucharlos, sobre todo hablar con ese entusiasmo, ¿no? Y con esa calidez que, digamos, los caracteriza y que yo creo que nos hace todavía más hermanos, ¿no? Porque en eso yo creo que los colombianos y los venezolanos nos parecemos muchísimo, porque en medio de las adversidades seguimos manteniendo la alegría y seguimos Nos apoyamos. manteniendo la esperanza. Quería pues simplemente, como dicen las abuelas, pasar por aquí a saludar, a felicitarlos por este espacio, a saludar a mi amigo y al profesor Iván Padilla, que es el alma y la columna de todos estos ejercicios, y para decirles a ustedes que cuentan con la Escuela de Derecho y Ciencia Política de la Universidad Industrial de Santander como su casa, para todas estas cosas que les he escuchado decir, para respaldar alguna petición, para respaldarlos
en esa interlocución que estaban. ¿Se cortó? Se Se fue. Cortó un momentito, sí. Se congeló. Sí, sí. Bueno, es que... Igual, hágalo de Iván. Apague el video y simplemente con el micrófono. Por aquí ha estado lloviendo, de pronto esa es la situación. No, aquí también. Les reitero, las puertas de la Escuela de Derecho están a su disposición y abiertas para todo lo que ustedes requieran. Muchísimas gracias y bueno, Gracias. buenas noches. Gracias, qué bonito. Gracias. Profe, viste, te Gracias. echaron flores también, aquí nadie se fue sin sus flores. Excelente, muchísimas gracias, súper alegre de haber estado aquí con gente que pues sabe tanto acerca del tema y que comparte también los ideales que uno persigue. No, muchísimas gracias. Gracias, Caterina. Sí, muchas gracias a todos ustedes, a Caterina, a Mara, a Ana, a Iván, porque pues aceptaron esta invitación. Pues como que no me creían que iba a ser un espacio así. Menos mal que no, Es que como ustedes estamos acostumbrados a otra cosa. Por eso. menos mal que no me puse corbata, menos mal. Oh, la formalidad. Claro. Que quede el compromiso de que en una próxima oportunidad ojalá sea presencial. Ojalá Ay, sea sí. presencial. Vamos. Encantadísimo, encantadísimo de que sea presencial. Yo ya voy a ir alistando maleta. Por supuesto. Aquí Sí, los no les esperamos. puedo decir eso. Aquí los esperamos en Bucaramanga con los brazos abiertos. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Sí, sí, sería genial y pues bueno, hacer todo un ejercicio y bueno, poder darle la atención que se merecen y de verdad poder seguir reconociéndoles todo ese trabajo que se ha venido haciendo pues en favor de los migrantes. Y les vuelvo a decir que ustedes son los que han hecho posible esas cifras. O sea, cuando entren a la página y vean esas cifras, digan, vean, yo... Por ahí cada uno, digamos que de 200.000 cada uno, pues como para no... Pero, ¿estamos hablando de la cena? Voy a dormir bien esta noche pensando en eso, porque siempre es un reto pensar que hay 5.6 millones de venezolanos en el exterior y al menos el 50% de ellos se encuentra en Colombia. Según las cifras oficiales de Migración Colombia, dice que 1.900.000 aproximadamente están aquí, pero nosotros sabemos además de los colombo-venezolanos, o sea, como yo, más los colombianos retornados, más los que no se cuentan, o sea, de los que no se pueden contar. Nosotros estamos casi seguros que la mitad de los migrantes venezolanos en el exterior están aquí en Colombia. Así es, entonces bueno, ya van a mirar esa página distinto porque de verdad ustedes han sido los artífices de eso. Eso no es por generación espontánea, eso no es porque un día todos se levantaron a decir me voy a registrar. Eso es un trabajo que se ha venido haciendo y yo sé que ustedes son los que lo han hecho. O sea, no hay ninguno otro. No hay ninguno otro que lo, pues que yo los pueda certificar, pero realmente ustedes y todos sus aliados y todas las personas pues que han estado... Las organizaciones en territorio, sí, todos ellos que se han dedicado con cada persona a ayudarlos. Pero miren que como hemos hablado, el ejercicio no solamente es decirles, vea, se quiere registrar, hay que hacer esto. No, es meterse con ellos, es hacer orientarlos, es guiarlos, veas que me llegué hasta este punto, ¿qué hago? Es decirles, o sea, es que si no hubiera sido por ese ejercicio, esa cifra no pasa de 100.000. O sea, eso yo lo tengo muy claro. Y por eso es que de verdad me atrevo a decirlo. O sea, yo sé que no estoy equivocado, porque he visto, pues, digamos que dimensionado ese trabajo que ustedes han venido haciendo y de verdad que son los que han posibilitado, pues, hacer eso, pues, una realidad. Pues sí, hay muchas cosas que mejorar y bueno, vamos a ver cómo podemos hacer ese ejercicio de verdad, esa posibilidad, pues, de hacer llegar estas situaciones, estas cosas, pues, a migración y también aún pensar en
¿cuál va a ser el futuro? Pues porque digamos que aquí nos inscribimos y nos dieron el permiso y después ¿qué? ¿Cierto? La idea es que sí. se van la idea es que esa encuesta socioeconómica va pensada pues en conocer la situación de las personas, pero ¿qué vamos a hacer con esa información? ¿Qué les vamos a ofrecer? ¿A dónde los vamos a llevar? Pues digamos que así es más fácil de pronto ofrecer cosas, hacer planes, organizar pues estrategias, pero pues ese es el punto que sigue. O sea, apenas empezamos este ejercicio de organizar la gente. Ya teniéndola organizada, ¿qué vamos a hacer con ella? Diría Yuri, ahora viene la parte del coaching. Ajá. No, es que hay gente que nos escribe y escribe, ¿será que yo me puedo casar con el pasaporte vencido? No, es que usted no se va a casar con un pasaporte, usted se va a casar con una persona. Ahora, vea si el pasaporte le sirve. Sí. Así es. Bueno, de verdad que ha sido un gusto poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Estos son los espacios pues que fortalecen el alma y la academia, pues porque tenemos que dejar de pensar que lo académico tiene que ser aburrido y que lo académico pues sí. Por eso fue que nos trajo, él quería aumentar seguidores en la página. Claro, porque es que nosotros somos alegres, eso es lo que nos une, nos caracteriza. De acuerdo. Y tal vez eso también les da a muchos envidia, ¿no? Es verdad. Así es, y bueno, y eso es lo que yo siempre he dicho, pues siempre he buscado, cuando doy mis clases, cuando evalúo, pues lo que ha pasado, les digo a los estudiantes, pues yo intento hacer con ustedes lo que a mí me hubiera gustado que mis maestros hubieran hecho conmigo. Yo hago una clase pensando en que a mí me gustaría que la clase fuera así, que el tema se diera de esta manera, que las cosas pasaran. Correcto. Cuando me invitaron ustedes al primer live, yo dije, uy, genial, a mí me parece este espacio súper genial, que todos hablan, que cada uno haga su aporte, que no esté uno diciéndole, bueno, tiene 20 minutos para hablar, y entonces, bueno, uno habla hasta ahí. Y ahí No, y que estos espacios... Vamos a decir, hay que ponerle tiempo, porque donde no le pongas tiempo, bueno. Pero estos espacios ayudan a tejer confianzas, lo que me parece fundamental. Sí. Correcto. Bueno, entonces, muchísimas gracias nuevamente a todos, un fuerte abrazo y como les reitero, las puertas de la escuela a sus órdenes y abiertas para ustedes. Muchas gracias, profesor Iván, muy amable. Doctor Javier, muchísimas gracias a usted por darnos la confianza y por permitirnos estos espacios y pues reiterarle pues las gracias a Mara, a Ana Karina, a Caterina, a Iván. Amén. Y pues también cuentan conmigo pues para en lo que pueda seguir respaldándolos en sus espacios y obviamente pues espero que nos podamos encontrar muy pronto en uno de estos espacios pues pensando siempre en el bienestar pues de nuestra gente. Entonces un abrazo. Perfecto. Gracias Hasta luego, gracias por la invitación. Gracias por la invitación, profe. Feliz noche. Bueno.